¿Qué tal amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a esta edición de su programa Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín, transmitiendo desde la zona sur de la ciudad de La Paz para todo el país, gracias a esta señal de Palenque TV y también a nuestros cable operadores que nos permiten esa conexión. A nivel nacional, usted nos encuentra en el canal 72 Tigo, en La Paz, Cotel, canal 92 y por supuesto la señal que nos une en todo el territorio gracias al satélite Tupac Katari. También nos ve a través de nuestra señal abierta 47.1. Como siempre vamos a tener muchísimas cosas que contarle a usted, entrevistas que seguramente le van a interesar. Vamos a hablar, por ejemplo, de créditos para la tercera edad, créditos con enfoque a género, pero también más adelante estaremos hablando sobre educación financiera y cómo llegar con nuestro salario a fin de mes. No le cuento más, quédese junto a nosotros, comenzamos y tenemos un entrevistado de primer nivel para esta primera entrevista que estamos desarrollando. Se trata de Edwin Eizaguirre, él es gerente del Banco Unión, pero además es un experto en tema de créditos. Edwin, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista aquí en Economía para Todos. Voy con una pregunta entonces en función a lo que habíamos hablado. Sí, Edwin. Un gusto. Un gusto estar en tu programa, Jaime. Perfecto, muchísimas gracias. Lo que le había planteado como posibilidad de entrevista, entonces, hablemos sobre los créditos primero en función a la edad. ¿Cómo está el mercado de créditos para las personas de la tercera edad? ¿Hay mucho requerimiento, poco requerimiento? ¿Cuál es la visión que tiene usted al respecto? Bienvenido. Los créditos para la tercera edad han tenido algunas mejoras en los últimos años, esto debido a la esperanza de vida del país, que ha subido algunos años, ¿no? Estamos ya casi a 74 años de esperanza de vida, y eso delimita bastante el acceso a los créditos para la tercera edad. Ahora bien, se dice que uno puede invertir, ¿no es cierto?, o puede desarrollar trabajos en función a que tiene la idea en un momento determinado de su vida, ¿no es cierto, Edwin? Entonces, es muy difícil para una persona de la tercera edad lograr acceder a un crédito. Las condiciones no son las mismas, ¿no? Principalmente en el plazo. El plazo no se le va a poder dar a una persona de la tercera edad a unos 20, 25 años o 30 años que normalmente se le puede dar a una persona joven, debido a lo que te había mencionado, ¿no? Por la esperanza de vida. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos, cuáles son las exigencias que se tiene para una persona en estas condiciones, en estas características? Las condiciones son básicamente son similares a cualquier persona, ¿no? Primero tienen que demostrar que tienen ingresos recurrentes, y de esos ingresos recurrentes el banco va a calcular una capacidad de pago y le va a poder indicar qué monto sacar y en qué plazo va a poder pagar para que no pueda incurrir en moratoria. Ahora bien, nos ha hablado un poco del factor tiempo, que obviamente es esencial, por eso también el asunto de la tercera edad, ¿no es cierto? Pero, bueno, si uno quiere invertir y tiene posibilidades, quiere acceder a un crédito de la banca, ¿hasta qué montos más o menos se les puede asignar estos créditos? ¿Eso está en función a su respaldo? ¿Está en función a qué, básicamente? Bueno, los montos que van a sacar, que se les puede ofrecer, no van a ser muy altos. Van a ser principalmente de consumo, o van a ser créditos menores, tal vez a $10,000, pero depende de su capacidad de pago, ¿no? Principalmente. Ahora bien, en función a esto, la pregunta también aquí es, si yo quiero sacar un crédito para invertir, no un crédito de consumo,
Vamos a ver, algunas personas tienen la posibilidad, la edad de jubilación es 58 años, pero algunas personas a esa edad todavía están muy vitales y quieren seguir emprendiendo. ¿Hay algún requisito en función de eso, tomando en cuenta que una tercera edad de repente comienza, ¿no es cierto?, a los 60, 65 años? No, pueden acceder. Si es un microempresario, principalmente se les da créditos para inversión a microempresarios. Y como usted dijo que hay personas que todavía se encuentran vitales, fuertes para seguir trabajando en un emprendimiento, que ya tengan experiencia en este emprendimiento, es uno de los principales requisitos, ¿no? Que estén mínimamente un año en su emprendimiento, se les puede dar un crédito de inversión o para capital de trabajo. En su experiencia, porque sabemos que usted es una persona que ha estado ligada a la banca hace muchísimos años y pese a su juventud tiene experiencia en esta cuestión, la pregunta es, ¿hay muchas personas que están buscando esto o de repente ya en la tercera edad uno dice mejor descanso y pare de contar, ¿no? Principalmente, pocas son las personas de la tercera edad que requieren ya créditos para inversión, porque sí, la mayoría de nuestros clientes ya saben también que hay limitantes en edad, ya ven que va a ser tal vez el último crédito que van a sacar, porque cuando una persona es joven pueden sacar créditos paralelos, pueden refinanciar sus deudas, mientras que las personas de la tercera edad ya llegan también con la idea de que pueda ser su último crédito y también que no quieren. Muchos construyen su historial crediticio y no quieren arruinar su historial crediticio. Por ese motivo sacan montos de acuerdo a sus posibilidades. Los que han trabajado con banco conocen que mantener un buen historial crediticio es primordial. Y haber trabajado toda su vida con banco muchas veces quieren mantener ese antecedente positivo. Perfecto, muy bien. Cuando iniciábamos la entrevista señalaba que íbamos a tener esos dos aspectos en cuenta para la misma, ¿no es cierto? Uno en función a la edad, la tercera edad en este caso, pero también con el enfoque de género. Tengo entendido que el mercado de créditos para las féminas, para las mujeres en este caso, es muy amplio, muy diverso y hay una oferta que está siendo competitiva a nivel del sistema bancario. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, varios bancos, varias entidades financieras han sacado programas principalmente para poder colaborar, para dar mejores condiciones a las mujeres, principalmente a las que son cabeza de hogar, a las que pueden ser viudas, madres solteras, divorciadas, que se encargan y son responsables del mantenimiento de la familia. Bien, en función a aquello, me imagino que también, como hay créditos focalizados, ¿no es cierto? Es decir, hay una suerte, para que la gente me entienda, como una suerte de oferta para que la mujer pueda, en este caso, acceder a un crédito productivo. Vamos a ver aquello que es fundamental. ¿Tienen mayores facilidades o los requisitos que deben cumplir son iguales a los de los varones? Tienen mayores facilidades, ¿no?, en cuanto a garantía, y también hay la facilidad de una disminución de la tasa de intereses, lo que he podido percibir, que los programas que son destinados a la mujer tienen como característica que la tasa de interés es un poco más baja. ¿En qué porcentaje con relación a la de los varones, si me puede ayudar con aquello? Está entre 1 y 5% que les pueden disminuir. En cuanto a tiempos, plazos para los pagos, ¿también se extienden o hay una limitante o podríamos decir, un común denominador? Los plazos no son iguales. Perfecto, bien. Ahora, se dice que las mujeres pagan más rápido, pagan puntualmente sus créditos en relación a los varones, ¿es así? Sí, está demostrado, es un dato socioeconómico, que las mujeres, al tener
mayor responsabilidad en la familia, de la crianza de los hijos, igualmente tienen la responsabilidad en el pago de sus cuotas. Son menos morosas, se podría decir. Tienen mayor responsabilidad, son más puntuales en el pago de sus cuotas. Por el mismo hecho, la naturaleza de tener una familia y ser responsable tanto de los hijos, y saber que con el banco van a tener bastantes oportunidades de crecimiento, ¿no? Porque siempre el apalancamiento bancario, tener un financiamiento, apoya a las actividades de las mujeres. Ahora bien, ¿para qué se presta más dinero? ¿Para productos, materiales, para servicios? ¿Cómo está ahí también la oferta o el requerimiento para ir en ambos lados? Principalmente son para capital de inversión, o puede ser capital de operaciones también. Como en nuestro país, la característica de nuestra economía es que el mayor porcentaje es informal. Los créditos que sacan las mujeres sí son para activar, para hacer crecer sus negocios informales. Perfecto, muy bien. Ahora, la siguiente consulta es en relación a este tipo de créditos. Ellas, las mujeres, tienen un tiempo, me refiero a, ya le había formulado esto de alguna manera, pero para ahondar un poquito más, periodos en función a la capacidad de pago, se mide aquello, o alguna oferta a nivel de crédito, ¿no es cierto? Hay algunos créditos en cuestión de género muy definidos, tienen algunos plazos mayores. Si nos puede especificar un poco más aquello. Lo que sí, los programas de apoyo a la mujer, lo que les dan es un periodo de gracia, lo que significa que pueden empezar a pagar sus cuotas a partir del tercer mes o inclusive desde el sexto mes. Excelente. ¿Y cuál es el margen, el monto que pueden acceder? ¿Eso también está en función a un respaldo que vayan a tener? ¿O hay algunos créditos? Tengo entendido que en el sistema financiero puede existir aquello, ¿no es cierto? En relación a el tipo de negocio. ¿Cómo funciona esta situación? Sí, está en función principalmente a la capacidad de pago que tengan. Y en el sistema financiero se mide el tamaño de las empresas también, ¿no? Pueden ser microempresarias, pueden ser pymes o grandes empresas, ¿no? Hay también gerentes o dueñas de empresas grandes, ¿no? Excelente. Para ir terminando esta entrevista, agradeciéndole siempre por su participación, el requerimiento de garantía, ¿es una garantía real? ¿Es un bien inmueble? ¿El mismo negocio se convierte en garantía? ¿Se necesitan garantes? ¿Cómo funciona esto? Dependiendo del monto, ¿no? Si son montos menores, hasta 10,000, 20,000 dólares, podrían ser garantías prendarias o a sola firma, de acuerdo a las políticas y normas de cada banco. Para montos mayores que puedan significar millones tal vez de bolivianos, sí es necesario garantías hipotecarias o personales que puedan respaldar con patrimonio. Excelente. Mi última pregunta es, ¿se está prestando en dólares actualmente la gente o en bolivianos? ¿El banco, al requerimiento del cliente, puede prestar en dólares también? No, estrictamente es en bolivianos los préstamos. Al no existir falta de dólares, ya no es posible realizar créditos en dólares. Perfecto, muy bien. Edwin, muchísimas gracias por todo esto que nos ha comentado. Hay mucha gente que está interesada, sobre todo en el ámbito, como hemos visto, femenino, ¿no es cierto? Porque hay que emprender, hay que movilizarse, y alguien que está, digamos, en la pasividad, bueno, va a tener muchísimos problemas. Muchísimas gracias una vez más, Edwin, y que sea hasta una próxima oportunidad. Muy gentil. Gracias a ti, Jaime. Perfecto. Un gusto haber participado de tu programa. Muchísimas gracias una vez más. Hemos dialogado con Edwin Eizaguirre, él es gerente del Banco Unión, especializado, experto en temas de créditos.
En resumen, lo que podemos ver entonces aquí es que en términos de una cuestión de edad, no hay tantos requerimientos de créditos a partir de la tercera edad, ¿no es cierto? Los montos que se puedan entregar a personas interesadas que quieren fundamentalmente invertir en algún negocio van a ser menores y también el tiempo va a ser muy corto. En cuestión de género hay muchísimas más facilidades en términos de montos, plazos, tipos de pago que deben realizar y también las garantías que deben otorgar, para que usted tome en cuenta en función a lo que quiere hacer en el transcurso de nuevamente su actividad comercial, productiva, la oferta de servicios. En los bancos, en el sistema financiero hay mucha oferta, sobre todo para las mujeres. Se han generado inclusive, y lo pongo entre comillas para utilizar un término que se entienda, paquetes que se ofrecen, ¿no es cierto?, en función a la actividad, para que usted lo tome en cuenta. Bien, cerramos aquí entonces este primer capítulo, esta primera entrevista. Vamos al panorama internacional de la información económica. Hablemos de lo que está pasando en Paraguay, con el río Paraguay, una corriente de agua muy importante que al vecino país le sirve y mucho para su comercio nacional, pero también sirve y mucho para el comercio internacional, por ese afluente que conecta también con el río Paraná. Y bueno, no es cierto, la posibilidad de una conexión con el Pacífico. Ha bajado el afluente del río Paraguay, y es por ello que los paraguayos están bastante preocupados porque se les estaría agotando una fuerte o una fuente, en todo caso importante, de ingresos. Esta baja debido al cambio climático. Veamos. Por este río pasa gran parte de la producción agroindustrial y minera del Cono Sur. Nacido en Brasil y con desembocadura en Argentina, el río Paraguay es un importante corredor de la llamada hidrovía que continúa por el Paraná hasta el río de la Plata. Normalmente soporta barcos con hasta 40.000 toneladas de mercancía, el equivalente a 1.600 camiones. Pero hoy está en situación catastrófica. Debido a la bajante extrema, el tráfico mercantil está en peligro, advierte esta ingeniera. La falta de navegabilidad está obligando a los exportadores a buscar alternativas más costosas y menos eficientes para transportar miles de toneladas de granos de soja, carne y combustible. Y también afecta a pobladores que viven del río, como Lucio Venegas, que transporta turistas y hoy se ha quedado casi sin clientela. El río Paraguay nace en el Pantanal, el enorme humedal que comparten Brasil, Bolivia y Paraguay. Tras meses de incendios en la Amazonía y el Gran Chaco, el Pantanal no se ha recargado lo suficiente, provocando que las aguas del río sigan bajando a niveles récord desde hace 2 semanas. Esto afecta no solo al comercio exterior. Encajado en el corazón de América del Sur, Paraguay cuenta con la tercera flota más importante de barcos y barcazas de agua dulce del mundo, después de China y Estados Unidos. A falta de otras soluciones para salvar el comercio fluvial, hacer más profundo el río parece ser la única estrategia actual del gobierno, que sin grandes recursos no puede acometer mejoras a largo plazo. Esta situación crítica podría prolongarse por fenómenos climáticos que, según los expertos, están conectados entre sí y que también ponen en peligro la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Iniciamos entonces este segundo segmento de su programa Economía para Todos, donde, como ya es habitual, vamos a repasar los hechos económicos más importantes de esta semana que va concluyendo económicamente hablando. Bueno, el lunes comenzábamos con una evaluación de lo que había representado la FEXPO-CRUZ, que si bien ha tenido innovación tecnológica, que si bien ha vuelto a contar con un apoyo masivo de la población, en sus intenciones de negocio han reducido un poco, y bueno, este ha sido un elemento que ha llamado la atención. Con todo, la evaluación que dicen los organizadores es positiva. Como FEXPO-CRUZ y como equipo ha sido para nosotros un éxito total, un éxito que ha sobrepasado todas nuestras expectativas. Agradecer porque hemos cumplido más de 420.000 visitas, 2.200 expositores,
1.471 expositores nacionales, 760 internacionales, 32 delegaciones internacionales que han estado presentes. Nuestras intenciones de negocio sobrepasaron los 203 millones de dólares. Eso es un buen número, un buen monto de dinero que volvemos a demostrar de que con trabajo y esfuerzo todavía hay ganas de seguir haciendo negocios, hay ganas de seguir aportando a este gran país y a esta gran ciudad. Hablemos del sector financiero, concretamente de la banca, que había mermado sus ingresos, sobre todo en depósitos en dólares, ¿no es cierto? Ya la gente prefiere no colocar sus dólares en el banco por una cuestión que tiene que ver con el sistema financiero, ¿no es cierto? Muchas veces no pueden volver a sacar en la cantidad que quieran sus dólares, y eso es lo que ha pasado, así que es una realidad que no se puede soslayar. Sin embargo, la gente sí está volviendo a confiar en la banca en función a colocar sus recursos en bolivianos. Es muy peligroso tener el dinero en la casa, debajo del colchón, como se suele decir, porque hay lamentablemente un alto riesgo de sufrir un acto criminal. La banca está reportando entonces un nuevo periodo de depósitos de los ahorristas en las cuentas financieras. Veamos. Los depósitos y cartera de créditos del Sistema Financiero Nacional incrementaron en 6,8% y 4,1% respectivamente a agosto del presente año, según datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. De acuerdo con un reporte de la ASFI, a agosto de 2024 los depósitos alcanzaron los 222.294 millones de bolivianos, mayores al 6,8% respecto a similar periodo en 2023, equivalente a un aumento de 14.144 millones de bolivianos. Destacan los depósitos a plazo fijo con 108.966 millones de bolivianos y 49,0% de participación en el total. Este buen comportamiento se vio reflejado en la apertura de aproximadamente 1,1 millones de nuevas cuentas de depósito, con lo que al cierre de agosto se registran 15,8 millones de cuentas, la cifra más alta históricamente alcanzada, revelando la confianza de la población en el sistema financiero nacional y la economía. El Departamento de La Paz, a agosto de 2024, captó el 53,6% del total de los depósitos del sistema financiero, seguido por Santa Cruz con un 27,4% y Cochabamba con un 10,7% entre los principales. En tanto, la cartera de créditos alcanzó 219.006 millones de bolivianos con un crecimiento de 4,1% equivalente a 8.603 millones de bolivianos. El 31,4% corresponde al microcrédito, el 25,7% a vivienda, el 22,3% al rubro empresarial, el 10,7% a la pyme y el 9,9% al préstamo de consumo. Santa Cruz es el departamento que lidera la otorgación de créditos con 87.691 millones de bolivianos del total. Se destaca también el número de prestatarios que a agosto de 2024 llegó a 1.942.227, superior en 1,4% a los 1.915.088 que existían en similar periodo en 2023. Y un problema que se ha presentado, se ha visto en esta semana que va culminando, es el hecho de que muchos prestatarios y aquellas personas que se han prestado dinero de la banca no están pudiendo cumplir con el pago de intereses, no están pudiendo cumplir con el pago de la cuota del capital que ellos se han prestado. Dicen, producto de la escasez de dólares, de una crisis económica que ya les está resultando muy adversa. Por lo tanto, entonces han formulado sus quejas y el gobierno se ha abierto a escucharlos y ha generado incluso un decreto supremo para viabilizar, reglamentar este diferimiento de crédito o reprogramación. Simplemente usted aquí tiene que tomar en cuenta una cuestión. Sí o sí va a tener que pagar intereses, sí o sí va a tener que pagar el capital. Lo que está ganando usted es tiempo. Veamos. Mediante un decreto aprobado por el Gabinete de Ministerios, el gobierno aprobó la reprogramación y refinanciamiento de créditos para quienes lo ven conveniente y voluntariamente lo soliciten. Los beneficiarios son quienes se vieron afectados en los ingresos que son necesarios para pagar el crédito. Un proyecto de decreto supremo que va destinado a que los prestatarios voluntariamente
lo evalúen, soliciten a sus agentes de crédito evaluar la posibilidad de reprogramación o refinanciamiento por haberse visto afectados en los ingresos que son los necesarios para pagar el crédito por eventos climatológicos, conflictos sociales o el entorno económico que puede incidir negativamente. Entonces, las entidades financieras y las empresas de arrendamiento financiero ya están facultadas para adecuar sus procesos, tecnologías de análisis y evaluación crediticia, debiendo establecer ya procesos ágiles y simplificados. Con esta normativa se prevé que operaciones que tengan un plazo residual hasta 2 años podrán reprogramarse en un periodo no mayor a 5 años, mientras que para el resto de los créditos, la reestructuración estará basada en la normativa emitida por el ASFI. Pero bueno, el tema es que los prestatarios quieren dar un paso más allá, quieren condonación de la tasa de interés. Esto ya ha dicho el ministro de Economía, es imposible y en realidad en ningún país del mundo un banco le va a condonar las tasas de interés. Le puede refinanciar, le puede reprogramar el crédito. Usted, reitero, va a ganar tiempo en función a los pagos que tiene que hacer, sobre todo en lo que representa el diferimiento. En términos de reprogramación, inclusive tal vez pueda obtener usted algo más de dinero, de crédito. No es así en función a los pagos que ha ido sosteniendo a través del tiempo, pero tratar de que le condonen la deuda o que le condonen las tasas de interés, esto es muy poco probable. Los bancos asociados tienen permanentemente habilitados mecanismos de reprogramación y refinanciamiento, considerando incluso periodos de gracia, en función a las características del flujo de dinero que tienen los prestatarios y tomando en cuenta la situación de cada prestatario que se ha visto afectado por aquellos factores climatológicos, por aquellos conflictos sociales que derivan en paros, bloqueos, que por supuesto perjudican el desarrollo normal de las actividades. O se han visto afectados también por el nuevo contexto económico por el que atraviesa nuestro país. La banca ha reprogramado y refinanciado desde siempre. No es algo nuevo, pero sí en los últimos años se ha visto incrementado. Y esta semana informativa en términos económicos concluye básicamente con un hecho económico que es para destacar. Bueno, al final los políticos se pusieron de acuerdo, la emergencia es muy, pero muy alta en este asunto, se han puesto de acuerdo para la aprobación de un crédito de la Corporación Andina de Fomento, CAF, que va a prestar $250 millones a el país para que sirva de fondo con el propósito de apagar los incendios forestales. Este crédito es muy importante porque puede activar recursos no solamente para conseguir aeronaves que sirvan de aviones cisterna, sino también para la posibilidad de algún tipo de reconstrucción. Veamos. Bueno, acabamos de terminar de defender, de explicar el proyecto de ley para un financiamiento externo con la Corporación Andina de Fomento por $75 millones, que está orientado para la atención de desastres y emergencias. Y en ese marco saludamos la aprobación en la Cámara de Diputados de este proyecto de ley que va en beneficio de la población boliviana y principalmente de la población afectada en estos momentos por los incendios que se están dando en nuestro país, especialmente en los departamentos de Beni y Santa Cruz, que han declarado desastre, pero también en departamentos como Pando y el norte de La Paz también que se están viendo afectados, pero nosotros como gobierno nacional estamos agotando los esfuerzos para ganar esta batalla contra los incendios, dar tranquilidad a la población boliviana y a través de este tipo de operaciones financieras, de estos créditos, también vamos a lograr mejorar esa respuesta que se está dando desde el gobierno nacional
aumentando aviones, como ya ha anunciado también nuestro presidente, aumentando también personas que vayan a realizar el combate contra el fuego de manera terrestre, de manera aérea, y vamos a agotar todos los esfuerzos para poder ganar esta batalla contra los incendios. Vamos a una pausa, amigos, y cuando retornemos estaremos con nuestra segunda entrevista en esta jornada. Vamos a hablar de cómo hacer para que nos alcance el dinero que ganamos, que percibimos hasta fin de mes. ¿No es cierto? En este tiempo que a veces se vuelve eterno, algunas veces, otras pasa muy rápido. La pausa y volvemos. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Iniciamos entonces este tercer bloque del programa y estamos con un invitado siempre presto para absolver nuestras preguntas, un economista de primer nivel. Usted también lo va a recordar por esas publicaciones tan interesantes que se desarrollaban, Nueva Economía. Estamos junto a Guido Capra, quien tiene una larga trayectoria en términos de análisis financieros, ¿no es cierto?, con estudios muy importantes. A él le saludamos muy cordialmente. ¿Cómo estás, Guido? Gracias por estar junto a nosotros una vez más. Como siempre, la gente te agradece todos esos consejos que le proporcionas mediante nuestro programa, así que es un gusto tenerte acá, Guido. Te había propuesto dos temas al menos, uno con el cual quiero comenzar y que tiene que ver con cómo hacer que nuestros ingresos nos alcancen a fin de mes. Sabemos que el dinero es uno de los recursos más escasos que existe siempre, y más aún si uno es, entre comillas, un empleado dependiente, ¿no es cierto?, sobre todo el aparato público o el privado. Un gusto, Guido, ¿cómo estás? A ver, esa pregunta, ¿cómo hacemos para que nos alcance el dinero hasta fin de mes? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar presente en este importante espacio. Bueno, lo que sucede en épocas de crisis económica y de inflación es muy difícil que los ingresos puedan alcanzar, porque en realidad la inflación es un impuesto al ingreso, es un impuesto al poder adquisitivo de las familias. En otras palabras, si tenemos una inflación del 20%, el ingreso de 100 se convierte en 80. Bajo esas circunstancias es necesario prever la inflación del futuro y protegerse con activos diferentes al dinero de curso legal. Es necesario buscar activos financieros que no pierdan valor por la inflación. Y uno de los activos que se puede utilizar es la divisa norteamericana o el euro, o incluso ahora es posible invertir en criptomonedas, que se las puede cambiar en el mercado de las criptomonedas a una tasa aproximada a 10.5 bolivianos por USDT, que es el equivalente al dólar en criptomonedas. Es muy difícil, para resumir, protegerse de la inflación con bolivianos, con el dinero que está siendo objeto de la inflación. El consejo es inmediatamente buscar protección en activos tradicionales como el dólar, por ejemplo, o en la actual coyuntura tener ahorros en criptomonedas, pero no cualquier criptomoneda, sino criptomonedas que tienen paridad con el dólar, como el Tether, por ejemplo, o el USDT, o el USDC también. Hay varias criptomonedas que uno podría utilizar para mantener el poder adquisitivo.
tú has hecho referencia a un elemento fundamental, la inflación, que es, dicen muchos, el asesino silencioso de nuestros ahorros, pero también de nuestro salario. Ahora, hay personas que de repente no van a tener la posibilidad de comprarse dólares ni apelar a las criptomonedas, pero tienen que sobrevivir, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que el salario que perciben, los ingresos que tienen, apenas les alcanza en algunos casos, que ya puede resultar dramático, para comer, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál podrá ser un mecanismo para que ese dinero, esos ingresos nos puedan alcanzar? ¿Será un buen presupuesto? ¿Cuál será, digamos, la fórmula para poder llegar hasta fin de mes? Lo que ha estado sucediendo en los últimos meses, incluso años, es una mayor participación de las personas que forman parte de la familia en el mercado de trabajo. Por ejemplo, si antes no trabajaban los adolescentes, ahora sí lo están haciendo. Pero el ingreso familiar, comparando con el promedio del 2019, incluso con mayor participación de las personas de una familia en el mercado laboral, ha bajado. El ingreso familiar promedio ha bajado. Ahora, la pregunta es muy pertinente y lo que se puede hacer es, apenas se tenga el ingreso familiar de fin de mes, comprar aquellos alimentos que han estado aumentando de precio y que no son alimentos que se degradan por su misma característica, es decir, que no sean perecederos, y eso puede ayudar a algunas familias a mantener el ingreso con cierto poder adquisitivo o poder de compra. Recortar algunos gastos innecesarios también podrá ser una solución. Vamos a ver, antes la familia salía a comer afuera 2 o 3 veces al mes, ahora tendrá que salir una vez, si es que le alcanza el dinero. ¿Será una solución? Sí, claro, es una solución inmediata, directa. Por ejemplo, todo aquello que era gastos por el lado del ocio o de la diversión, pues son objeto de corte inmediato. Por ejemplo, las salidas a los restaurantes o comprar algunos helados para los niños los fines de semana, o ir a los juegos infantiles. Eso es objeto de corte inmediato, porque hay prioridades y la prioridad número 1 es la alimentación, número 2, aunque puede variar también el orden, la salud y la educación. Ahí es donde una familia tiene muy poco margen para poder ahorrar, y son gastos que sí o sí los tiene que hacer, y también los servicios básicos, aunque hay mucha gente que está sufriendo cortes de servicios, y por otro lado también hay mucha gente que no está pudiendo cumplir con sus obligaciones crediticias y está dejando de pagar sus obligaciones a los bancos, y también estamos viendo en los últimos días manifestaciones y protestas en el centro de la ciudad, de personas que no pueden pagar sus obligaciones crediticias. Y eso es lo que sucede porque las familias tienen prioridad, y la prioridad número 1 es alimentarse, alimentar a los hijos y cuidar en lo que se pueda la salud. Ahora, en términos de este presupuesto que deberemos desarrollar, digamos, educación, cortar el tema de educación, algunos papás haciendo un esfuerzo han estado, ¿no es cierto?, colocando a sus hijos en colegios privados, de repente con pensiones escolares bajas, ¿me entiendes? Entonces, en función de aquello, ¿recortarías esto o tendrías que hacer el esfuerzo mayor para mantener el asunto de la educación?
Cuando hay crisis como la que estamos viviendo, el nivel de vida de todas las familias cae y es algo normal que las familias que tenían hijos en colegios privados pues pasen a colegios públicos. Eso es algo que sucede y en realidad mucho presupuesto que uno pueda hacer no sucede porque las amas de casa actúan sobre la marcha y apenas reciben el ingreso, ya sea por el trabajo que desarrollan las mujeres en el mercado laboral o los padres de familia. Los cortes no obedecen tanto a un presupuesto, sino son como que inmediatos. Entonces se cortan las salidas a restaurantes, se cortan los lujitos entre comillas y en casos extremos no queda otra que incluso ahorrar el consumo de energía eléctrica y incluso bajar el consumo del internet o cortar los servicios de internet dentro del hogar. Es decir, el nivel de vida de las familias, el acceso a servicios que ahora son importantísimos, pues caen o uno ya no tiene acceso a servicios que ahora son muy importantes para estar comunicado y aprender. Ahora bien, en función al ahorro, de repente alguien ha ahorrado, como se suele decir, para época de vacas flacas. ¿Sería bueno apelar al ahorro que de alguna manera nos ha costado también crear y fomentar? ¿Sería bueno apelar cuando nos está escaseando de esta manera el dinero, por ejemplo? Sí, en realidad el ahorro sirve para este tipo de emergencias. ¿Cuáles son los motivos para ahorrar? Bueno, hay varios motivos, pero uno de los motivos es el ahorro para afrontar situaciones de crisis, situaciones imprevistas. Por ejemplo, en este caso, si alguien tiene un ahorro y necesita pagar el alquiler de la casa porque los ingresos ya no son lo suficientemente grandes como para cubrir las necesidades y las obligaciones que se tienen, entonces uno tiene que recurrir a los ahorros, pero los ahorros se utilizan o sirven para poco tiempo porque en Bolivia es muy poca la gente que tiene capacidad de ahorro. Son contadas las familias que tienen la posibilidad de ahorrar para imprevistos o para la vejez o para consumo futuro y la gente vive al día, es decir, no hay mucha cantidad de familias que tienen el lujo de tener ahorros. Ahora, la gente que tenía ahorros ya los ha convertido en divisas y las tiene bajo el colchón, en el colchón bank, o ha convertido esos ahorros en algunos activos que no pierden tanto valor por la inflación. Por ejemplo, hay mucha gente que ha decidido comprar viviendas o departamentos porque son bienes que no pierden tanto valor y por otro lado sirven para poder generar ingresos ya sea por alquiler o por venta futura.
Excelente. Ya para ir redondeando la entrevista, Guido, agradeciéndote siempre por esa capacidad que tienes para explicar todos estos temas. Manejo de deuda en época de crisis como la que estamos viviendo. Algunas personas, familias, se habían prestado dinero, ya sea para educación, para salud o para algún negocio, ¿no es cierto? En términos económicos se suele decir bicicletear, ir pateando el pago de la deuda hacia adelante. ¿Cuán aconsejable es aquello? ¿Cómo podríamos manejar, digamos, de una manera un poquito más eficaz esta deuda que de repente tienen algunas familias, pero que se ha agudizado en términos de pagos en función a una crisis económica? Bueno, ahora es mucho más difícil adquirir deuda. Los bancos están muy reticentes y muy temerosos de dar créditos a las personas, ya sea crédito de consumo o cualquier tipo de crédito, por el mismo hecho que el amor se ha incrementado y el mercado y la economía está decaída. Entonces los bancos sienten que hay un mayor riesgo de incumplimiento de los créditos que otorgan. Ahora, es siempre mejor tener una deuda baja respecto a los ingresos que tiene una familia, porque si uno tiene deudas y no cumple con sus obligaciones, ingresa a lo que es la central de riesgos, y eso sí es complicado porque uno estaría en una lista negra que es compartida por todo el sistema financiero. Si uno tiene deuda y no la cumple, pues entra en lo que es el registro de la central de riesgos, y esa es información que está compartida o está disponible para cualquier entidad financiera, y bueno, es un problema para cualquier persona no tener esa posibilidad de adquirir una deuda para cualquier proyecto. Excelente. Quiero agradecerte, Guido, una vez más por estar aquí en Economía para Todos. Tú sabes que esta es tu casa también. Te agradezco por toda esta información, consejos, manejo de una situación de crisis, ¿por qué no? O cómo lograr que podamos llegar con nuestros ingresos, digamos, en un periodo, ¿no es cierto? Un mes, por ejemplo, para que nos alcance para sobrevivir hasta esperar un nuevo pago o nuevos ingresos. Guido, como siempre, un placer, muy gentil, muchas gracias. Gracias, Jaime, por el espacio, y felicitar por el programa. Muchísimas gracias, le decimos a Guido Capra. Como ustedes han visto, maneja todos los temas en función a la educación financiera, presupuestos, créditos, en fin, un conglomerado de asuntos que hemos tratado en esta oportunidad, sobre todo en lo que se refiere a las finanzas personales, ¿por qué no finanzas familiares? Es importante entonces hacer un esfuerzo para pagar las deudas, si es que se tiene, ¿no es cierto? Más aún si es con el sistema bancario, pero también importante tratar de que nuestro dinero no pierda valor. Vamos a ver, si usted es asalariado, asalariada, tiene una familia, sería bueno comprar víveres, alimentos en una buena proporción. Aquellos productos que no son perecederos, inmediatos, ¿no es cierto? Y a partir de aquello tratar de que la inflación, que en algunos casos de un día para el otro se dispara, no está ocurriendo tanto así en Bolivia, pero que pueden subir los precios, sí. Entonces tener la posibilidad de un mantenimiento de valor de estos nuestros ingresos, para que usted lo tome en cuenta. Muy bien, vamos a cerrar este bloque con nuestra información internacional preparada para la ocasión, que tiene que ver con algo que está sucediendo en Argentina. Hace un par de días se reportaba, por ejemplo, el incremento de la pobreza en ese país. Pero no solamente de la pobreza, lamentablemente de la extrema pobreza. Milei y todos sus seguidores, pero igual, ¿no es cierto?, el cuerpo de economistas que le acompaña,
está esperando que, bueno, ya los efectos de esa política económica tan dura que está aplicando, bueno, ya se vayan viendo, porque de lo contrario, la situación se va a poner muy, pero muy cuesta arriba para los argentinos, pero también para el gobierno de Milei. Veamos. En el segundo semestre de 2023, el 41,7% de los argentinos vivían en la pobreza. Según la Universidad Católica Argentina, este año alcanzó el 52%. Los recortes sociales del gobierno afectan sobre todo a los más desfavorecidos. Al mismo tiempo, los mercados celebran el plan de austeridad de Milei, que busca reducir el endeudamiento del Estado. Hasta el momento, las medidas de ajuste agravaron la recesión en Argentina, mientras el gobierno espera que la economía se reactive. Recta final de Economía para Todos. En esta edición hemos hablado sobre créditos en función a la edad, a la tercera edad, pero también hemos hablado de créditos en función al género, en este caso, créditos para la mujer, que como hemos visto se prestan dinero, las féminas sobre todo para emprendimientos, ¿no es cierto? Y son muy buenas pagadoras. En términos de cuestión de la edad, ya es poco probable conseguir un crédito en montos altos, pero todavía hay ese margen de posibilidad. Y bueno, también hemos recibido muy buenos consejos para llegar a fin de mes con nuestro salario. El presupuesto aquí es muy importante, pero no solamente el presupuesto, sino también la disciplina en el cumplimiento del mismo. Usted nos puede seguir a través de YouTube en Economía para Todos Palenque TV, donde va a encontrar diversos temas que incluyen, por ejemplo, modelos de negocios. Hemos realizado algunas entrevistas en función a esto que también está muy de moda, que son las criptomonedas, y por supuesto también tenemos varios capítulos en relación a lo que representa emprendimientos, pero también el manejo de presupuesto. Síganos entonces también a través de nuestras redes sociales. No lo olvide, la economía depende de uno. Hasta la próxima.